Nos acompañan Ricardo Barragán Manso del Instituto de Geología de la UNAM y Giancarles Melgarejo de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Universitat de Barcelona. Pues la verdad, antes que nada, una bienvenida muy cordial a nuestros invitados. Y vamos a empezar con algo que es una provocación, ¿no? Porque tiene que ver con a veces la percepción que se tiene de la geología. Sin embargo, vamos a ver que ahí hay algo más interesante detrás de todo ello. En el programa, en la serie televisiva de Big Bang Theory, ustedes saben que uno de los grandes personajes de esta serie, el físico Sheldon Cooper, dice que la geología es la Kardashian de las ciencias, que simple y sencillamente no es una ciencia. Pero como siempre, lo que hay que tratar de ver es las capas que están detrás de lo que uno dice. Y en este caso, Jorge Volpi me estaba haciendo una invitación a conocer una serie que fue la secuela, que en realidad es una precuela de esta serie televisiva, que tiene que ver con el joven Sheldon. Y ahí se revela una historia muy interesante. Resulta que el joven Sheldon estaba enamorado de una niña que le enseñó a estudiar las rocas. Y entonces los dos se juntaban, iban al parque, a los diferentes parques, a coleccionar rocas, a buscar materiales. Y resulta que en realidad lo que estaba pasando es que esta era una forma de no tan solo compartir conocimiento, sino compartir un amor. Y entonces, claro que cuando el amor se frustra, porque resulta que la niña era más grande, se llamaba Libby, resulta que se frustra este amor porque en una ocasión en donde ellos quieren ir a hacer una excursión en un lugar más lejano, ella le dice a la mamá del joven Sheldon que ella está acostumbrada a ser nana. Y entonces se da cuenta el niño que ella lo consideraba un menor, que no era su igual en conocimiento y mucho menos en la proximidad del amor. Y bueno, esto nos lleva a algo muy interesante, que es precisamente las capas escondidas que están aquí en este caso ocultas en las relaciones humanas, pero las capas escondidas que están precisamente en los estudios de la geología que ustedes realizan, y hablar de esas capas que están detrás de su pasión por entender la mineralogía, pero también los diferentes estratos de la geofísica. Adelante, Ricardo. Muy bien, yo creo que el doctor Melgarejo tiene Sí, que sí, sí, responder esto primero. sí, claro que sí. Como comentario respecto de esto, chiste este que hacías, yo también tengo una historia que contar. O sea, hace unos años yo estaba en una mesa redonda más o menos, una cosa como esta, y bueno, era una cosa sobre, el tema iba de el coleccionismo en la escuela, de minerales, fósiles y cosas de estas. Y bueno, había que debatir con profesores y demás, ¿no? Y bueno, pues a mí me habían puesto ahí, en calidad de profesor de mineralogía, había algún paleontólogo como ahora, y bueno, pues yo solté mi rollo, el paleontólogo soltó el suyo, etcétera. Y bueno, ahí tenía que haber un debate, y en eso, bueno, que se levanta alguien del público y dice, bueno, vamos a ver. Dice, y yo hace ya años que no explico nada de minerales a mis estudiantes. Dice, porque, vamos a ver, saber que la galena es el sulfuro de plomo le hará ver al estudiante que Dios no existe. Entonces la respuesta, o sea, ¿por qué? ¿Para qué saber mineralogía, geología, biología, digamos, ciencias en general? Bueno, incluso pues mineralogía en particular, ¿no? Bueno, yo creo que, contestando quizás a esto, y al tema que también se nos puede plantear, el porqué de todo esto, ¿no? A nivel escolar, ya de entrada, pero incluso en la escuela,
cosa que ahora pues está sacando Sí, todo sí. esto de las escuelas, ¿no? Precisamente por esto, porque no... eh, bueno, de entrada, uno, pues aquello de que el saber no ocupa lugar. O sea, si un crío pues sabe más cosas, pues tiene más posibilidades para enfrentarse a la vida. Uno. Dos, evidentemente si un estudiante es capaz, un chico, de observar las cosas, describirlas, compararlas, analizarlas, buscar en los libros y sacar información, pues es que ahí está jugando con el método científico. O sea, quieras que no. Entonces, bueno, pues es una parte también de ciencia todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Con una herramienta muy sencilla, pues la gente ya puede empezar a trabajar con este tipo de problemas. Pero es que hay más cosas. Vamos a ver. Una de las cosas que hacemos normalmente con los estudiantes, con los niños que llegan a nuestro departamento, es que sacamos un piedrolo lo más feo posible de granito. Mira, ¿ves? ¿Qué te parece esto? Es un piedrolo típico de aquí, de un adoquín de la calle, ¿no? Es que esto es feo y demás. Esto es feo y tal. Bueno, pero ahora vamos a hacer una cosa. Te voy a enseñar cómo es esto por dentro. Y le enseñamos una lámina delgada de granito, la metemos en el microscopio, giramos la platina, ponemos níqueles cruzados, ve los colores de interferencia y ve una cantidad de colorines, un espectáculo precioso. Algo precioso. ¡Oh! El ¡oh! Conseguir ese ¡oh! De los niños, eso es muy importante. Y hay una lección subliminal también en esto, que incluso las cosas más feas, aparentemente más feas, pueden ser muy hermosas cuando te las miras con los ojos adecuados. Y yo creo que este mensaje subliminal a un niño, pues esto es una cosa positiva. Y luego hay otra cosa. A los niños les gustan los minerales. Bueno, pues que los disfruten, porque es una cosa que es bonita, igual que los fósiles y todo esto y tal, ¿no? Porque los niños ya ven muchas cosas horribles y van a ver muchísimas más en su vida. Pues que disfruten las cosas que son bonitas. ¿Qué pasa? ¿No? Pues yo creo que sí que vale la pena de que la gente disfrute de las colecciones desde los primeros momentos y desde los momentos más avanzados. Porque ahí está la segunda parte, pero es lo que vamos a hablar ahora. Claro, claro. Muy bien. Es de verdad muy interesante esto porque realmente estamos hablando de la curiosidad, ¿verdad? Del asombro que trae el conocimiento de lo que nos rodea. Y el optimismo, la sensación de decir, no todo es como parece. Eso es muy hermoso. Hay otros estratos, otras capas que explican lo que somos, ¿no? Realmente, en el caso de esta frustración que tenía este personaje, pues se explicaba simple y sencillamente porque había un quiebre emocional que hacía que entonces aborreciera la geología, pero no era este el caso realmente. Y bueno, en tu caso, hablemos de las capas y de los estratos que están detrás de tu trabajo, porque como en todo, siempre es muy interesante descubrir esos estratos. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, mira, qué interesante forma de iniciar el conversatorio. La provocación es aceptada. Es una provocación que yo mismo he provocado en los últimos 2 días, si te habrás dado cuenta. Sí, sí, claro. Porque yo hubiera querido tener a una física o a un físico que me enseñara o tratara de explicarme esta física de niño también, ¿no? A lo mejor yo no sé si hubiera generado frustración, no creo, porque además la física a mí me apasiona. Bueno, el que no se hubiera enamorado a alguien de ti, eso es lo que Ay, provocó el odio a esa ciencia. Muchas gracias, pero mira, antes de iniciar a hablar del rollo que traemos hoy, sí. pues yo quiero agradecer infinitamente esta oportunidad, esta invitación.
Creo que hemos visto pláticas desde ayer en las que a mí me han provocado mucha reacción. Platicábamos fuera de los conversatorios oficiales, y hace rato en la primera plática o en la segunda, no recuerdo, volvían a tocar un tema que para mí es importantísimo y que tiene que ver con esta transversalidad entre las disciplinas, ¿no? Hablábamos de que la ciencia tiene que ser interdisciplinaria. Yo me atrevo a decir que vamos hacia la transdisciplina incluso. Y esa transversalidad no nada más de la ciencia, sino con otras disciplinas como el arte, ¿no? U otras vocaciones como el arte. A mí me gusta mucho, ¿no? Mezclar el quehacer científico con todas las disciplinas del conocimiento. Y un encuentro como estos para mí es muy provocado, precisamente. Yo hablaba con colegas que están aquí participando en este encuentro maravilloso, que agradezco infinitamente a la Fundación y a todos los involucrados, ¿no? El haber hecho esto posible, que deberíamos de tener una iniciativa en este manifiesto escrito, o lo que vaya a resultar de estos 3 días, que ya ayer acordamos que vamos a hacer algo, pues que esto se haga una buena práctica, ¿no? Año con año. Y si es posible alternar México, España, sería fabuloso para mí. Ese es mi punto de vista muy personal. Así como está la Casa de México en España, pues hay representaciones de España en México. Y podríamos hacer esa transversalización precisamente y acercar las intenciones, ¿no? Desde la ciencia y el arte, para que los conversatorios ocurran en ambos lados del charco, ¿no? Uh-huh. Esa es mi visión. Y por otro lado, bueno, hemos hablado desde ayer de cuestiones de frontera, y yo me ponía a reflexionar desde ayer, bueno, ¿qué son las fronteras, no? ¿Hasta dónde llegas? Yo provocaba ayer con esta pregunta de la tecnología nano, ¿no? De que para mí en micropaleontología la frontera eran los microfósiles, ¿no? Llega la nanotecnología y ahora voy hacia los nanofósiles, ¿no? Y me decían, bueno, ¿sabes si existen picofósiles? Pues no sé, ¿no? Entonces, la frontera para mí es infinita, ¿no? O sea, no es finita. Entonces, esa es parte de la curiosidad que yo siento cuando hago investigación. Ya lo dijo bien el doctor Melgarejo, yo soy paleontólogo, yo estudio rocas carbonatadas también, rocas de origen químico, y para mí es fascinante desde el punto de vista investigativo meterme a una roca, pero también asomarme a esa lámina delgada, que es un mundo maravilloso. El doctor lo describió desde el punto de vista de un concepto artístico, ¿no? Cuando todas esas luces llegan a tus sentidos, para mí es una obra de arte, lo que yo veo abajo del microscopio, ¿no? Pero cuando puedo entrar a una parte interpretativa ya desde el punto de vista científico y poder leer en una lámina delgada de una roca de hace 120 millones de años, y que lo que yo estoy viendo bajo el microscopio a través de los minerales y de los microfósiles, puedo reconstruir una cuenca marina, en el caso de una roca carbonatada de origen marino, y saber cómo era la profundidad, cómo era la dinámica paleoambiental, cómo era la salinidad, cómo era la intensidad de luz, con un material de referencia tangible que yo mismo muestré, ¿no? En una localidad fosilífera, y que me permita remontarme 120 millones de años e imaginarme un mar, ¿no? En el cual nadaban organismos que ahora son extintos, ¿no? Para mí eso es maravilloso. Es de construir un mundo a Exacto. partir de una roca. Eso es Exacto. Fascinante, ¿no? Exacto. ¿Cómo es posible? Entonces, hace rato que decían de la edad del sol, ¿no? En la mesa anterior, yo me puse a pensar en lo que yo comentaba ayer en la mesa final sobre el tiempo geológico, el concepto del tiempo geológico. Y que a veces nos cuesta, si no tenemos un entrenamiento filosófico y mental, entender, ¿no? Esas dimensiones cuando hablamos de miles de millones de años. Porque estamos acostumbrados a entender conceptos en tiempos ecológicos, ¿no? Y ese es también un gran reto. Entonces, bueno, creo que esta conversación que tendré con el doctor Melgarejo, cual agradezco que haya tomado su tiempo valiosísimo para estar aquí y acompañarme en esta presentación,
más que un proyecto de investigación, tiene que ver con un convenio y un proyecto de docencia o de ayuda a la docencia en el ámbito de la mineralogía. Y aquí quiero comentar otro aspecto que se ha mencionado también de manera muy recurrente, y creo que lo mencionó la mesa de Neuro, ¿no? Donde decían que los rectores de repente para la foto quieren firmar esos convenios, pero después no pasa nada, ¿no? Yo quiero disentir un poquito de eso, porque sí, efectivamente, el que pase algo tiene que ver con la voluntad y el acercamiento de dos intenciones o tres o cuatro que se unen en una cuestión específica, ¿no? Pero para poder hacer un convenio específico tú necesitas un convenio marco, o el famoso convenio sombrilla que se le llama, ¿no? Y si no existe este convenio marco entre dos instituciones que lo firman las figuras representativas, que son los rectores en estos casos, pues no es posible hacer estos convenios específicos. Al menos en la UNAM no es posible, desde el punto de vista jurídico. Bueno, lo que vamos a hablar hoy, el doctor Melgarejo y yo, es sobre precisamente uno de estos convenios específicos, ya aterrizados, ya firmados, que está corriendo, es un proyecto vivo en el cual estamos trabajando, que tiene su fundamento en este convenio marco que firmó el rector de la UNAM con el rector de la Universidad de Barcelona. Entonces, así como este proyecto, estoy seguro que hay muchísimos, ¿no? Entonces, nada más para hacer la nota aclaratoria de que sí es posible ir adelante con los proyectos específicos, siempre y cuando los rectores hayan firmado para la foto ese convenio, ¿no? Entonces, si me lo permites, yo voy a iniciar con una presentación. Sí, me voy a parar, ¿no? Sí, por favor. Y como sé que el puntero ha jugado pues malas mañas aquí a otros ponentes, les voy a indicar que me pasen la siguiente diapositiva cuando yo esté listo, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Pues efectivamente, nuestra colaboración tiene que ver con la implementación de colecciones docentes de geomateriales para el Instituto de Geología. Y antes de, para el Instituto de Geología, pero es una iniciativa que tiene que ver, ahorita vamos a explicar en qué consiste, en la clonación de una serie de geomateriales que ya funcionan de manera muy exitosa para la docencia en la Universidad de Barcelona. Y antes de iniciar con las especificidades, ¿no?, de este convenio, yo nada más quiero hacer un llamado de atención que por primera vez este año la UNESCO celebró el Día Internacional de la Geodiversidad, ¿sí? Cuando yo dije geodiversidad hace un día, que estaba por aquí todavía Toño Lascano, me preguntó que eso qué significaba, ¿no? Que ahora nos íbamos a referir a las piedras como los piedres, ¿no? O las mineralas, ¿no? Le dije, no, espérate, la geodiversidad no tiene que ver en ese sentido, sino que tiene que ver con el cuidado patrimonial de lo diverso que es el geopatrimonio, ¿no? Entonces quiero hacer este llamado porque el 6 de octubre, muy recientemente, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Geodiversidad. Y lo resalto aquí en esta conversación porque para poder impulsar que la UNESCO definiera el 6 de octubre como el Día Internacional de la Geodiversidad, pasaron muchos años y tuvimos que empujar mucho. Y lo menciono aquí porque España tuvo mucho que ver, México tuvo mucho que ver, Brasil tuvo mucho que ver, Portugal tuvo mucho que ver. Y a nosotros nos tocó trabajar de manera conjunta entre estos 4 países para hacer una mesa que de alguna forma permeó hacia América Latina para tener el apoyo de sociedades, instituciones académicas, escuelas de geología, etcétera. E hicimos tanto ruido que por fin los convencimos, ¿no? Y dicho sea de paso, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Geodiversidad, la UNESCO por primera vez lanzó la convocatoria para definir los 100 geositios mundiales de la UNESCO. No geoparques, los 100 geositios mundiales de la UNESCO. Y curiosamente, después de esta actividad que estoy sosteniendo aquí en Madrid, yo tengo que ir a Bilbao, a Zumaya, para ser más específicos, a recibir la acreditación del primer geositio mexicano mundial de la UNESCO, que curiosamente de 283 fichas técnicas que se enviaron del país, quien se sacó la lotería fue el Instituto de Geología con una de sus 3 fichas técnicas. Y a eso voy. Entonces me siento muy honrado, muy orgulloso de estar aquí, pero también de ir a este evento maravilloso de la UNESCO a acreditar el primer geositio mundial para México. Entonces, dicho lo anterior, la siguiente, por favor.
Ok, yo quiero, antes de platicar del proyecto en sí, de en qué consiste esta colección, poner como antecedente que en el Instituto de Geología, del cual en estos momentos tengo el privilegio de ser el director, ¿no? Desde hace 4 años y algo, tenemos 4 departamentos académicos, no voy a leer todo esto, y una estación regional. Bueno, los 4 departamentos académicos están en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y una estación regional que está en uno de los polos muy distantes del país, en el noroeste, en Hermosillo, Sonora, ¿sí? Muy cerca de la frontera con Arizona. Entonces, ¿por qué menciono esto? En el marco del quehacer científico de estos departamentos y de esta estación, hay una comunidad muy diversa, que va desde el estudio de los suelos, pasando por la paleontología, el riesgo geológico, los procesos de la geología histórica, la mineralogía, pero también es de resaltar que en los últimos años, para hacer este quehacer investigativo y técnico académico, se han incorporado, curiosamente, al instituto 12 académicos de origen español. Entonces, es una población bastante grande, ¿sí? La que tenemos en el Instituto de Geología de Españoles, que de alguna u otra forma ha mantenido estos vínculos con instituciones académicas españolas, no nada más en el ámbito de la mineralogía. De hecho, yo tengo un proyecto vivo también para estudiar amonites, que son estos fósiles extintos, ¿no? Precursores de lo que actualmente conocemos como los pulpos, las sepias, los calamares. ¿Y por qué tengo este proyecto? Porque uno de estos españoles fue mi postdoctorante y ahora es investigador del instituto, y más aún es el actual jefe del departamento de paleontología. Con él tengo un proyecto, ¿sí? En este caso no bilateral, sino trilateral, con la Universidad de Barcelona y con una institución francesa. Entonces, eso lo pongo en contexto para que no nos quedemos con la idea de que este proyecto es el único que tenemos en geología, ¿sí? Y este es parte del antecedente a través del cual el grupo de académicos españoles que se dedica a la mineralogía dentro del Instituto de Geología sirvió de puente para llegar al doctor Melgarejo y hacer este proyecto en común, ¿sí? De hecho, fueron sus estudiantes, doctor Melgarejo, creo, ¿no? Algunos de los académicos que están por ahí, y ahí es donde surge pues esta iniciativa. La siguiente, por favor. Entonces, como antecedentes, y si estoy en algo equivocado me corrige, doctor, creo que la Universidad de Barcelona creó en el 90 una colección de minerales de unas 1,500 piezas o más, ¿no? Representativas de unas 180 especies minerales, con la correspondiente guía de prácticas, ¿sí? Y esta colección ha sido muy útil en la formación docente de estudiantes en el ámbito local. En este momento entiendo que la Universidad de Barcelona está renovando y ampliando estas colecciones para responder a la demanda de materiales necesarios para nuevas tecnologías en el siglo XXI. Y aquí una de las cosas que me gustaría mencionar es que esta innovación docente es algo que ocurre a pasos agigantados en muchas partes, ¿no? Si no es que en todas las entidades académicas en donde se da docencia. Pero mi percepción es que después del confinamiento por la pandemia esto se aceleró. Y entonces empezamos a hablar de otros métodos, ¿no? Para la enseñanza, y empezamos a hablar, en nuestro caso en geología, por ejemplo, de la implementación de aulas vivas y de aulas inteligentes. Y aquí es donde surge la primera inquietud para acercarnos, porque nos dimos cuenta a través de estos académicos españoles en el Instituto de Geología que esta implementación de autoaprendizaje estaba muy, muy fuerte en este proyecto de docencia de mineralogía en Barcelona. Entonces tuvimos las primeras charlas, nos acercamos, nos convencimos de que tendríamos que sumar esfuerzos para que esta práctica fuera en común, sobre todo porque en el instituto en este momento se está habilitando un grupo fuerte de investigación, de transferencia de conocimiento, de innovación tecnológica y de docencia en mineralogía. Y es gracias al quehacer de estos académicos que llegaron recientemente, que emanaron de este departamento de la Universidad de Barcelona. Luego, muchas de estas muestras que están en esta colección y en otras colecciones que tenemos en geología están catalogadas como recursos de minerales críticos o estratégicos, ¿no? Y eso es importante también. Estamos en una era en la que los minerales cada vez más van a ser utilizados para cuestiones de estrategias, sobre todo tecnológicas. Entonces de ahí surge este convenio de colaboración
que plantea utilizar la misma metodología en la Universidad de Barcelona para el IGL UNAM, para homogeneizar y homologar criterios de formación de alta calidad docente entre las dos universidades en el campo de los geomateriales. Ahora, aquí hago el quiebre, porque originalmente pensábamos, bueno, los minerales son interesantes, pero ahora la colección ha crecido y el doctor ha sido muy generoso y ha alimentado esta colección para la transferencia a México, y eso se ha diversificado. Me acaba de enviar una tabla en donde viene el listado de todo lo que ya tienen embalado para transferir a México, y yo me asusté, porque de repente dije, ¿dónde voy a meter tanta cosa, no? Pero evidentemente son cosas que están bien cuidadas, que van a ser depositadas en una colección oficial, bien curada, y esto ya incluye minerales, rocas, fósiles y etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. El objetivo de esta clonación o de este proyecto, bueno, es crear una colección docente de geomateriales homologada entre ambas instituciones académicas para su uso en las enseñanzas de asignaturas. Ahí está la lista, ¿no? Va desde la cristalografía, pero pasa por la paleontología, las 3 petrologías, llegando a yacimientos minerales. ¿Por qué ponemos esto? Porque pretendemos que con una sola colección, de manera transversal, se cumplan las necesidades y los objetivos de enseñanza en muchas asignaturas, no solamente en mineralogía, ¿sí? Y otro de los proyectos en prospectiva, que Barcelona lo ha hecho de manera muy exitosa con otros polos, ¿no?, del mundo, es que obviamente el interés es que eso se siga clonando a instituciones académicas hacia América Latina, y quizás México puede ser el puente a través del cual busquemos más socios para este proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, las etapas del proyecto están ahí. Evidentemente, lo primero en lo que nos pusimos a trabajar es en lo que se necesitaba para clonar esta colección, hacer un espejo y mandarla a México. Alimentación y crecimiento. La alimentación y crecimiento es porque esta colección pretende ser una colección viva, ¿no?, que se enriquezca, que crezca con el tiempo. Y lo interesante de este tipo de proyectos o de convenios entre dos regiones tan distantes es que el compromiso en las bases de colaboración de este convenio está precisamente el aportarle cosas locales, ¿no?, o en este caso minerales o fósiles en el ámbito mexicano, que no tiene esta colección. Y de ahí ir creciendo conforme vaya itinerando, ¿no? Preparación de guiones prácticos es importantísimo, y el doctor nos hablará de ello en un momento, porque pretendemos que, si bien va a haber clases presenciales, decimos nosotros, ustedes dicen enseñanza lectiva, ¿no? También uno de los objetivos es que el espacio sea un espacio en donde los estudiantes llegan y realicen autoaprendizaje a través de materiales amigables, ¿no? Entonces, es un proyecto en donde el aula va a ser más dinámica. Donación y envío. Bueno, es una donación, se llama donación, pero en realidad es una transferencia. Hicimos una serie de diálogos entre Barcelona y México para no llamarle donación. Lo pusimos ahí porque está en las bases de colaboración, porque estos abogados del jurídico de los cuales les hablo quieren poner el léxico, ¿no?, legal. Pero bueno, yo lo veo como un intercambio, ¿no? Y el envío... Es algo raro. Sí, y el envío, bueno, está a punto de ocurrir. De hecho, es algo que ya estamos a punto de lograr. Y posteriormente la instalación. Y esta instalación es algo que requirió un esfuerzo por nuestra parte en México, pues para hacer una instalación más adecuada, ¿no? No teníamos el lugar donde se iba a localizar. Afortunadamente, en geología yo tenía espacios muertos. Me puse como dijo hace rato el doctor Franco, no sé si alguien tiene por aquí en su bolsillo una moneda, por favor. Me puse a pasar el bote entre las autoridades de la universidad. Decimos en México pasar el bote cuando pides una colecta, ¿no?, monetaria. Y conseguí el recurso. Entonces se pudo habilitar un espacio bastante generoso para hacer estas instalaciones, para colocar la colección, las aulas de enseñanza, y más aún conseguimos el patrocinio de una compañía de microscopía que es CarSize, para vestir un espacio en donde va a estar la parte del aula inteligente para la microscopía, en este caso, ¿no? Porque una de las segundas etapas después será laminar todo el material y hacer la colección de micro, ¿no?, de todos los geomateriales. Entonces, la siguiente, por favor.
Y en ese sentido, bueno, de esto no voy a hablar mucho porque el doctor nos va a comentar. En esta clonación, esto es algo que de hecho puso el doctor en la presentación, así que no me voy a detener, ahorita lo va a retomar él. La definición de las características ideales de las muestras, que sean usables en diferentes asignaturas, obtener piezas de muy alta calidad docente, y para esto el doctor ha sido muy activo con sus estudiantes y su grupo de trabajo para recolección, compra y donativos de materiales que alimenten la colección y la rotulación. Creo que hasta ahí van. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, yo voy a concluir nada más para darles una muestra de cómo estamos habilitando estos espacios. En la imagen del lado izquierdo ven una vista general de lo que es el vestíbulo en la planta baja del Instituto de Geología en Ciudad Universitaria. Y aquí yo puse esta imagen a propósito porque lo que ven en el muro derecho es una pieza de un artista de origen austriaco, si mal no recuerdo, pero ya nacionalizado mexicano, que se hace conocer como Peñalta. Y lo puse a propósito porque es un pintor extraordinario que ha expuesto en muchos museos, en muchos foros. En este momento prepara una exposición en Japón, que utiliza la roca como lienzo, ¿sí? Y su proceso creativo él lo denomina el alma de las rocas. Y él se ha acercado mucho al Instituto de Geología desde los últimos años porque más que ver las lajas de las rocas que para él le inspiran un proceso creativo en el cual él tiene una conversación previa antes de intervenirlas, esta pieza la denominó el ojo de Medusa, no se aprecia muy bien ahí, pero la intención es pararte delante del lienzo o de la pintura y dejar que la pintura te hable. Yo he estado varias veces y cada vez veo cosas distintas. Yo he visto ahí animales, caras, manifestaciones de dioses, ¿no? De las mitologías, de distintas mitologías, y es fascinante su proceso creativo, ¿sí? Esta va a ser la entrada a la colección. A propósito la pusimos ahí porque lo que él hace es precisamente, sin saberlo y sin tener conocimientos geológicos, hacer un reconocimiento de lo que se conoce en estas lajas como la fábrica textural, ¿no? Y empieza a ver a través de las venas y de la manifestación de los arreglos de los fósiles y los minerales precisamente, figuras que él rescata porque dice que son seres que quieren salir de la estructura interna de la roca. Y por eso su proceso se denomina el alma de las rocas, porque saca las almas que están atrapadas en este proceso de litificación rocosa, ¿no? Algún día, ojalá pudiéramos tenerlo aquí en la Casa México, en Madrid, ¿no? Esto es una vista general de una de las aulas. La siguiente, por favor. La estantería que estamos colocando consiste en este tipo de muebles. Ya están instalados, si se dan cuenta, pues los pisos, todos nuevos, porque son áreas que se habilitaron para ello. Y lo que está ahí son muestras de las colecciones mexicanas que estamos recuperando para ver con qué contamos en cuanto a los faltantes y quizás estar listos para alguna parte de la retroalimentación. La siguiente, por favor. Este es el espacio de la microscopía que acabamos de vestir. De hecho, no se han estrenado, son los microscopios petrográficos de Carl Zeiss. Cada uno tiene su cámara con distintas técnicas de iluminación, incluso la herramienta de los Nicoles cruzados de la que hablaba el doctor, para hacer esta petrología de alta resolución para la determinación de los distintos minerales, ¿no? Y sus respuestas ópticas a este tipo de iluminación. Y las aulas de docencia, ¿no? Con la estantería. Y la siguiente, por favor. Y bueno, yo con esto voy a concluir. El planteamiento que hacen desde Barcelona a nosotros es que el uso del material tiene que tener todos estos elementos, ¿no? Y el doctor tenía ahí el texto, a lo mejor le escondí ahí el texto en la guía, pero le voy a dejar en esta diapositiva para que él retome la conversación. Si quiere, le pedimos a los chicos de la computadora que nos lea el guión en los textos, pero es algo muy sencillo. Lo hice más bien para hacerlo más amigable a la vista, doctor, ¿sí? Entonces yo con esto me voy a sentar y le voy a ceder la palabra al doctor Melgarejo. Y de hecho, sí. Y no sé si tengas algún comentario. Un comentario nada más, o más bien una pregunta. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de clonación? Porque en primera instancia podría sonar a geopiratería, pero creo que no se trata de eso. A ver. Mira, casi... Bueno, aquí estás.
explicaremos algunas cosas. Ante todo, bueno, yo también quisiera retomar algunos de los temas que han salido anteriormente en alguna de las charlas. Respecto, volviendo a todo lo que se ha comentado en muchos casos, la colaboración entre México y bueno, y universidades españolas, catalanas, etcétera. Y bueno, de hecho, de nuestro departamento tenemos una historia bastante parecida, incluso en nuestro departamento de mineralogía, de que, pues bueno, durante la Guerra Civil, pues hubo profesores que tuvieron que exiliarse por la sencilla razón, pues bueno, que eran cristalógrafos. Y claro, pues mira, para proponer un ejemplo, pues esta persona, pues era claro, pues era catalanista, era de izquierdas, pero claro, además es que, Dios mío, había estado en Rusia, porque había una escuela de cristalografía muy potente en Rusia. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pecado más temible! Y evidentemente, pues tuvo que exiliarse, como no, pues en México, creó una escuela de cristal, el doctor Fabregat, de cristalografía. Y bueno, eso fue un problema porque perdimos buena parte de, digamos, de conocimiento cristalográfico, mineralógico, petrológico. ¿Y qué quedó? Pues, por ejemplo, en Barcelona lo que quedó fue un señor que era en ese momento, pues era su gran mérito era haber entrado en Barcelona a caballo con una bandera de la Falange en una mano y un crucifijo en la otra, que no era ni geólogo, pero que era, bueno, catedrático de petrología. Y que su gran, digamos, aportación a la ciencia geológica fue, durante años, decir que los granitos, las rocas, los granitos, pues no eran rocas ígneas. O sea, bueno, en fin, un atraso tremendo para la geología en Barcelona, en nuestro país en general, y pues México, pues muy contentos, ¿no? Evidentemente. Bueno, más adelante, ¿qué ha pasado también? Pues que, bueno, México tiene una política de captación de talento. Entonces, en Barcelona hay una política de captación de, a veces hay una política de captación de personas afines, pero no de talento, por desgracia. Esto también tengo que decirlo. Soy muy bruto diciendo las cosas, ¿eh? Pero lo cierto es que estamos perdiendo también, pues, a la mejor gente. Y mucha de esta gente, pues, va y se va a México. Y a México y a otros países. Bueno, y habrá más oportunidades. La ciencia es así. O sea, por desgracia, a veces tenemos que movernos hacia donde tenemos una oportunidad o donde se nos presenta a todos. Nos ha pasado alguna vez. Y tenemos que lidiar con circunstancias no muy favorables. Es lo que decía antes, de que parece ser que somos unos bichos raros cuando queremos llevar alguna iniciativa científica. Pero bueno, entonces, bueno, planteamos esto, ¿no? Y llegamos efectivamente, pues a comentar con nuestros antiguos alumnos. Un día nos llaman y me dicen, Joan Carles, oye, una cosa, que ¿no tendrías muestras de la colección que nos pudieras mandar? Y justo en ese momento estábamos renovando nuestra colección, porque es que los minerales, claro, cuando pasan 30 años, pues se rompen, se erosionan, se desaparecen por motivos, digamos, termodinámicos, porque a veces la materia no se crea ni se destruye, se manga, ¿no? Y bueno, pues, o sea que había que cambiar las muestras, o sea que estábamos en ello. Y teníamos estado renovando el material, porque incluso yo ya me había encontrado y los estudiantes me decían, oye, Joan Carles, es que esto que pones aquí de que la galena tiene brillo metálico,
yo no lo veo porque esto no brilla como un metal. Y es aquello que piensas, hombre, no, porque está sucio, tiene pátinas. Eso lo ha usado la gente durante 30 años y está manoseado. O sea, y el ácido mánico, pues, es agresivo, bueno, total que eso ya no sirve. Bueno, había que renovarlo todo. Vale, pues venga. Y claro, pues tenemos que ir al campo, pues mira, cogeremos nuevas muestras o compraremos lo que sea tal. Y en eso, pues bueno, me dice Teresa, oye, ¿no nos podéis mandar algo? Entonces piensas, bueno, vale. Y dije, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si clonamos las colecciones? Ahí está. Ahí está. O sea, vamos a hacer la misma colección, ¡pum! La fotocopiamos con los mismos guiones y vamos a dar exactamente la misma docencia, con la misma calidad docente, con los mismos criterios y con el mismo consenso, pensando que es lo que pueda ser importante. Bueno, pues sí, vale. Bueno, entonces, el primer día que fui al campo para coger muestras, pensé, ostras, digo, pero si cojo 2 piedras, ¿por qué no cojo 3? ¿O 4? ¿O 5? ¿O 10? ¿Y si son 20? Venga, 30. Y ¡pam! Vamos a ver si podemos llegar a 30 colecciones clonadas. La idea es que esas colecciones se van a donar pues a universidades que lo soliciten. Bueno, universidades además pues que tengan que piensen usar esas colecciones y que tengan bueno, que haya un interés y a ser posible pues universidades de países que tengan esa necesidad o que sean de países en vías de desarrollo. Eso es lo que pensaba en ese momento. En este momento estoy pensando también en mandar un par de colecciones a Ucrania, porque después de lo que se ha armado es posible que necesiten renovar, digamos, el material docente. Geomateriales. ¿Qué quiere decir geomateriales? Pues esto, materiales sólidos que pueden ser usables para enseñar, digamos, componentes geológicos. Pues esto, cristales, minerales, en tanto que especies minerales, rocas, en tanto que agregados de minerales, y claro, fósiles, etc. Y claro, empezamos por los minerales. Soy profesor de mineralogía. Mi colección era de mineralogía. Pero claro, ¿qué pasa? Que en la colección estaba poniendo muestras de un mineral, yo que sé, por ejemplo, la calcita, pues se encuentra en rocas, se encuentra como cristales, muy bien. Vale, esos cristales, pues evidentemente se pueden estudiar desde el punto de vista de un cristal, como cristalografía. Pero se encuentran también en rocas ígneas, carbonatitas, magmas carbonatados, que además tienen yacimientos minerales asociados, de elementos críticos. ¿Qué son estos elementos críticos? Bueno, pues los que sirven, por ejemplo, para nuevas tecnologías. ¿Qué nuevas tecnologías? Pues las energías limpias. Entonces, claro, ¿qué minerales son estos? Pues mira, los que no salen en los libros de mineralogía. Muchos que no salen en los libros de mineralogía. ¿Y entonces qué? Pues hay que crear nueva metodología docente al respecto. Hay que explicar a los estudiantes, durante decenas de años hemos explicado cómo diferenciar entre algunos minerales clásicos del siglo XX, como minerales de plomo, de zinc, no sé. Y ahora, pues bueno, hay que pensar en minerales de tierras raras, hay que pensar en minerales de litio, hay que pensar en otros tipos de minerales que hasta ahora pues, no tenían esa importancia.
pero que son ahora bases para poder construir sociedades alternativas. Entonces hay que espabilar, porque es que todo esto que estamos hablando, que si paneles solares, etcétera, esto no sale de la nada. Esto, la materia no se crea ni se destruye, se manga. Los paneles solares, pues no salen por aquello que decían de la generación espontánea, aquello de las moscas que salían del... ¡Fup! No, se necesitan unos componentes y esos componentes pues pueden incluir indio. Bueno, ¿y el indio? ¿De dónde sacamos el indio? Incluso si hay un problema, muchas veces lo explico en clase y los estudiantes dicen, ¿indio? ¿Y esto qué es? Y claro, piensa en aquello el señor con plumas. No, pues bueno, claro, es un elemento. Ya, ¿y esto dónde se encuentra? Bueno, pues es que, claro, ahora tenemos proyectos de investigación para este tema. Estamos trabajando en eso. Pero, claro, pues hay que introducir toda esta información nueva digamos, en los programas docentes. Entonces, y que el estudiante se dé cuenta también de que su trabajo es importante, porque sirve para resolver problemas que la sociedad se plantea. Ya no estamos hablando de un trabajo puramente científico, etéreo, aquello de decir, no, bueno, es que somos mucha gente piensa en el geólogo como alguien que va por el campo, recoge fósiles o piedras y las pone ahí en una estantería. No. Digamos, hay una serie de cosas pues, que son, como con todo, pues son básicas también para el funcionamiento de la sociedad. Y esto es importante que, de entrada, que también lo sepan nuestros alumnos. Pero cuidado, que conozcan lo que en estos momentos pues interesa. Y esto implica pues que hay que entrar con nuevos tipos de minerales y con nuevos tipos también de forma de enseñar digamos, estas ciencias. Bueno, de aquí que cuando planteamos de hacer la lista de minerales, nos dimos cuenta de que, hombre, si antes eran 180, pues a lo mejor es que ahora son 220. Y que en vez de 1500 piedras, pues vamos a necesitar unas 1800 o quizá más. Pues, y la cosa se puede poner peor. Me refiero que esto ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y la pregunta que alguien puede hacerse es de, bueno, vamos a ver, porque esta pregunta ya me la hicieron una vez. Esta pregunta me la hizo un señor que ahora entonces era vicerrector de estudiantes y que ahora es el rector de la Universidad de Barcelona. Cuando yo le pedí un becario para que nos ayudara a clasificar estas colecciones. Y me dijo, sí, no, esto que explicas está muy bien, dice, esto de los minerales, ver minerales en clase y tal. Dice, pero ¿y por qué no haces una página web? Porque una página web puedes hacer fotos muy buenas y todo esto lo puedes explicar y lo verá muy bien el estudiante y ahora se puede hacer con mucha calidad las fotos y demás. Y puedes hacer vídeos y demás. Bueno, yo es que soy un poco bestia. Y bueno, diciendo las cosas y no me corte. Dije, mira, es que ¿cómo te lo diría? Esto de enseñar minerales es como el sexo. No puedes mirarlo con fotos. No sirve. Tienes que lamer, tienes que sopesar, tienes que acariciar
tienes que utilizar todos tus sentidos. Es que esto es así. Para diferenciar una sal de una caliza, ¡ñac!, tenemos que chupar. Bueno, pues es lo mismo. Tenemos que usar todos nuestros sentidos y eso no lo podemos hacer con una página web, al menos por ahora. Entonces, ojo con eso, porque a veces también se habla mucho de las nuevas tecnologías y demás, y como en el sexo, las nuevas tecnologías pueden estar muy bien como un aporte extra, pero digamos, la parte presencial, llamémosle así, es importante. El rector pues lo entendió perfectamente, rió mucho y me dijo, y nos concedió un becario automáticamente. O sea que la comparación es muy bestia, pero funcionó. Entonces, vamos a ver. Creo que es importante que quede sentado que los estudiantes tienen que utilizar ese material, porque ese es el problema que van a tener que resolver en el campo, cuando ellos estén trabajando en el campo. Si están haciendo una cartografía, si están buscando recursos, si están realizando una exploración para evaluar la posibilidad de que una zona sea utilizable para almacenar, incluso para montar un cementerio. ¿Estamos hablando de este tipo de problemas? Entonces, pues el estudiante necesita tener unos conocimientos muy consolidados y muy interiorizados y que sean, digamos, que pueda mantener a lo largo del tiempo. Entonces el problema con el que nos íbamos encontrando es que a veces, claro, 180 especies minerales, otros tantos, bueno, muchos más fósiles, muchas más rocas, todo eso lo sumas, son muchos nombres. Y eso va saliendo, y ostras, al final los estudiantes se quejan de que tienen un popurrí de nombres y que se hacen un lío. Bueno, entonces si tenemos una única colección, que es la que ellos van a ver desde primer curso, porque el mismo mineral lo van a ver en primer curso, y van a ver los cristales. El mismo mineral lo van a ver en segundo curso, porque van a ver pues, que se trata de un mineral determinado. Lo van a ver en tercer curso, porque van a ver van a conocer sus implicaciones petrológicas, o en cuarto curso, porque van a conocer sus implicaciones en yacimientos o en lo que sea. Pues si esa misma muestra la ven de forma transversal a lo largo de toda la carrera, aunque con diferentes guiones de prácticas, con diferentes prismas, es más fácil que ese conocimiento quede apuntalado. Esta es la hipótesis de trabajo que hemos desarrollado, el punto de partida. O sea, intentar consolidar conocimiento un poco por la vía del, llamémosle, machaqueo, por cansancio. No me gusta la palabra cansancio, por eso, por ver de una forma continuada este material, pero con diferentes criterios. ¿Y este material dónde se tiene que ver? Se tiene que ver, ¿podemos poner la diapositiva anterior? Bueno, lo podemos ver en clase, pero también lo podemos ver en otros, digamos, en otro tipo de contextos. Desde hace años, aquí en Barcelona, una de las cosas que hacemos con la enseñanza de los geomateriales es que lo enseñamos en clase de prácticas, pero también contamos con lo que llamamos la litoteca, que de hecho pues es lo mismo que tenemos en el aula de prácticas, solo que el aula de prácticas la abrimos en horas extra para que el estudiante pueda venir por su cuenta a reforzar su conocimiento. Y entonces, pues bueno, puede venir y, como tiene los guiones, pues usar el mismo material de prácticas y repasar. Pero
ahora vamos a hacer otra cosa más. Vamos a poner otras muestras extra, que pueden ser lo que no saldrá en el examen, pero que el estudiante que sea chafardero, / chafardera, pueda ver esas muestras y pueda aprender algo extra. Darle al estudiante la libertad de poder decidir hasta dónde quiere llegar. O sea, no se trata de decir, mira, es que esto es lo que te tienes que saber y que lo que te tienes que saber esto y como recompensa vas a tener un aprobado. No. Las cosas no pueden, entendemos que tampoco se trata de que este sea el objetivo del aprendizaje. El objetivo, creemos que la gente aprenda, pero que también tenga la libertad de decidir hasta dónde puede llegar. Eso sí, con un mínimo, porque si no hay ese mínimo, bueno, esto también es otro tema que tendremos que ver. Es importante que decidamos, también entre todos, cuál es este mínimo. ¿Qué es lo que los estudiantes aquí en la China deben saber como mínimo para poder saber geología? Solo esto yo creo que ya es importante. Que haya un consenso más o menos internacional de calidad, decir, bueno, vamos a ver, un mínimo. Luego cada país tiene sus particularidades, pero, a ver. Otra cosa que es importante, que el estudiante pueda desarrollar, pues, un autoaprendizaje. No se trata solo de darle el material y que él pues que se apañe, sino que otra de las cosas que se les propone a los estudiantes es decirles, bueno, vamos a ver, ¿queréis venir con nosotros a clonar? Y los estudiantes vienen y participan y recogen muestras. Claro, una cosa que ellos han recogido, les preguntamos, bueno, a ver, esta muestra que has recogido, ¿tú la pondrías en el examen? Y dice, hombre, esta... No, pues entonces tenemos que encontrar otra. Bueno, a ver, ¿esta la pondrías en el examen? Ah, sí, sí, esta la veo bien. Pues eso quiere decir que la ha conocido. Es una trampa, pero está aprendiendo miología. Porque lo está aprendiendo por sí mismo. Pero además hay otra cuestión, que de esta manera también se involucra en un proyecto solidario, porque sabe que este tipo de material lo usarán otras personas a las que probablemente jamás conozca. Y creo que este concepto también es importante, que la gente sea capaz de trabajar, de apoyar a otras personas desinteresadamente a las que a lo mejor jamás conoce. Y esto es importante también. Bueno, y que a lo mejor, si esta colección tiene que durar 30 años, bueno, pues yo seguro que no conoceré a mucha de esta gente que va a usar la colección, ¿no? Pero creo que es importante que veamos esta cosa desde esta perspectiva. Bueno, y otra cosa que es importante también, que el estudiante se dé cuenta, primero, que su trabajo es importante, sirve, y que además él está metido en este proyecto, en el proyecto. De hecho, no lo hemos puesto aquí en la presentación, pero aquí hay un listado, ahora veréis, un listado de profes de la UB y de México y demás, pues que hay como 50 estudiantes de Barcelona que están trabajando en este tinglado. Voluntarios. ¿Esto cuenta para nota? ¡No! A mí me dijeron una vez porque presenté este proyecto para un proyecto de innovación docente. Dijeron, no te lo aprobamos porque esto no lo haces obligatorio. No, pues que no me da la gana de hacerlo obligatorio. Esto tiene que ser un trabajo voluntario. No, pero es que tú tendrías que ponerles nota. No, de ninguna manera. No todo tiene que funcionar por una recompensa. Yo creo que también tenemos que estimular a la gente
o plantearle la posibilidad de que haga cosas, no por una recompensa, sino por una solidaridad, por un cariño, por una... que no se trata simplemente de sacar un aprobado. Bueno, vale, este sería un poco el planteamiento del tema, ¿no? O sea, por una parte, tener un material de muy alta calidad preparado para tener una docencia, digamos, que pueda resolver problemas de la sociedad, del geólogo que va a trabajar para la sociedad del siglo XXI, pero también, bueno, porque la universidad no es solo una fábrica de técnicos, porque si no seríamos un instituto un centro de formación de técnicos superiores o algo parecido. Si somos una universidad, pues somos algo más. Quizás algo más también desde un punto de vista transversal, porque la universidad nace desde un punto de vista humanista. Y yo creo que por esto que estamos diciendo de una serie de conceptos que están por aquí, sé que funciona mal el esto, por lo tanto, esto va también bien. Estos temas, esta palabrita, yo creo que claro, la libertad no es solamente meter un papel en una raja cada 4 años. Son más conceptos. Implica pues la capacidad de decidir. Si tú eres capaz de decidir si quieres participar en un tema o no, por ejemplo. Para mí que un estudiante participe o no en este proyecto, pues la persona es libre. Y depende de sus circunstancias. No será para mí mejor ni peor que participe o no. Y cada uno sabe sus posibilidades. Bueno, pues libertad. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí tenemos estudiantes ALA trabajando en estos temas. Estos eran cuando eran pequeñitos, bueno, pequeñitos, ya no pequeñitos. El de la tripa soy yo también, el de la derecha. Y aquí tenéis, bueno, algunas de las cajas clonadas. Esto que se ve aquí, pues son cajas llenas de material clonado. Estos son los albores del proyecto. Y bueno, esto era cuando estos eran estudiantes de tercer curso y demás. Ahora la chica esta ya está haciendo un doctorado, el otro chico también. O sea que, bueno, se han empoderado totalmente y ahora no hay quien los pare. El siguiente, por favor. Bueno, de profes, pues sí, se han metido aquí profes de Crista, de Mine, de Petro, de Paleo, de depósitos, tal, en la Universidad de Barcelona y en la UNAM, pues bueno, yo creo que esta lista va a ser más larga. Mucho más larga. Y hasta ahora cuando lleguen los piedros, esto va a crecer. Adelante, por favor. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se ha estructurado la colección docente. Entonces, bueno, y los nombres están puestos en inglés o en un catanglish, porque esto va a ir a países seguramente pues, de lengua no hispanoamericana. Entonces, pues bueno, aquí veréis que hay una serie de nombres de minerales, aquí en este caso son elementos, y aquí una serie de minerales que están, esto es de un estadio previo, preliminar del proyecto. Aquí todavía estaban digamos, unas cajitas de estas están en verde, otras están en diferentes colores. Esto quería decir, pues que bueno, que a medida que se iban clonando, los iba pintando de verde. Y los demás, pues bueno, significaba alguno que tendríamos que comprar, otro que tendríamos que, bueno, mangar o lo que fuera, ¿no? Y bien, pues como podéis ver como elementos, pues bueno, azufre, bismuto, cobre, hierro, dices hierro. Bueno, es que hemos metido meteoritos, por ejemplo. Un tema que normalmente pues en geología no se ha tocado mucho, pero es que hay que tocarlo también, porque esto también es el futuro. Diamante, pues bueno, pues sí, hay que tocarlo también. Un estudiante tiene que, oro, tiene que... sí, ese es el problema. Bueno, ya te encontraremos. Siguiente, por favor.
Vale, entonces, hemos intentado que las muestras sean representativas de todos los aspectos de la especie. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a poner cristales con diferentes tipos en los que puede presentarse, pero también variedad de colores. Eso quiere decir que, bueno, pues hemos buscado piezas un poco buenas. Estos son espodumenas de calidad gema. Siguiente, por favor. Diferente grado de dificultad. Pues hombre, vamos a ver si podemos poner cristales bonitos, que esto se ve fácil, pero luego lo vamos a complicar un poco. Cristales no tan bonitos y luego cosa ya más fea. Y entonces, pues bueno, que el estudiante sepa reconocer este tipo de piezas en los diferentes casos en que se pueda presentar. Hay trucos. Siguiente, por favor. Cristales simples de este mineral o cristales del mismo mineral pero en roca. Claro, desde el momento en que está en roca, pues este cristal, aquí en este caso, como está aislado, lo podemos enseñar como mineral o como cristal en cristalografía. Cuando está en roca, lo podemos enseñar como mineral, pero también como roca. Por lo tanto, es usable en diferentes asignaturas. Claro, en primer curso verán esto, en segundo curso también, en segundo curso verán este y en tercer curso lo verán a verlo. Resultado, machaqueo. ¿Y dónde lo verán esto? Pues esta colección puede estar en la sala de litoteca. Esta es la colección que puede servir para la litoteca. ¿De acuerdo? Aparte, hay las colecciones de cada asignatura que puede explicar cada profesor. Esta es la colección de la litoteca. Siguiente, por favor. Oro en cuarzo. Bueno, pues como oro o como yacimientos. Otra, por favor. Bichos, los ammonites, los amigos de Ricardo, que esto puede servir para explicar la calcita, porque, la calcita o un óxido, pues goetita, porque está fosilizando otro. Y luego, pues bueno, ¿cómo lo sacamos esto? Pues, bueno, yendo a buscarlo. Pues coger el coche, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, esto es en Cataluña, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pues todos estos sitios uno detrás de otro, con excursiones con nuestros estudiantes. Ah, ¿solo en Cataluña? Siguiente, por favor. No, pues los Alpes. Pa, 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 pa. ¿Solamente los Alpes? No, porque hemos ido también al sur de Italia, hemos ido por toda la península ibérica, en Francia, etc. O sea, y bueno, nos hemos quedado a ir a más sitios, pero no o sea, vamos a ver si esto también lo montamos, porque con el tiempo, más cosas. Siguiente, por favor. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la idea? En clase, el material docente y en clase de litoteca, pues la colección de conjunto que podemos utilizar para todas las asignaturas. Y como material complementario, pues ahí sí que podemos tener nuestra página web con las fotos. ¿Fotos de qué? Pues de los minerales, del yacimiento en el que se obtuvieron los minerales, es decir, que la gente va a hacer un poco de geoturismo, los mapas geológicos, cortes, publicaciones, etcétera, que hagan referencia a ese yacimiento. Esta página web la están montando en este momento estudiantes de la facultad, en colaboración con estudiantes de otras facultades, utilizando los materiales de la clonación, en un proyecto auspiciado por la Sociedad Española de Mineralogía. Esto ha ido también creciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Vale. Entonces, esta página web puede tener vistas de afloramiento, materiales como, por ejemplo, pues esto,
cortes, información que se puede obtener a partir del estudio de estas muestras, para que el estudiante entienda la importancia que tiene conocer estos minerales. Siguiente, por favor. Y bueno, pues si expandimos el asunto, si la cosa sale bien, esperemos que sí, y se quiere expandir, quizá con colaboración de la UNESCO, pues bueno, dices, muy bien, pues esto empieza como Barcelona-México o México-Barcelona, y bueno, tenemos contacto con universidades por nuestra parte, en diversos países, pues tenemos antiguos alumnos en Luanda, en Senegal, en Irak, que tenemos un proyecto, en Kurdistán, tenemos un proyecto ahora activo, en, ¿cómo se llama esto? En Kazajstán, en la India, en Irán, en Egipto, y bueno, claro, pues en Cuba, Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Colombia. Hay varias universidades de Argentina que están metidas en el ajo, y con potencial para otras universidades que han manifestado también un cierto interés, estas que están metidas aquí en amarillo. Pero bueno, que esto está abierto, de manera que si vosotros, la UNAM, tiene un interés estratégico por algunas universidades, podemos enfocarnos también en este tema. Porque una cosa que creo que es importante es en que encontremos un núcleo con un consenso sobre el uso de estos geomateriales. Y por otra parte, cuando se han clonado 30, se pueden clonar Ay, Dios. 60, ¿vale? Muy bien. De manera que... Muy bien, muy bien. De hecho, pues prácticamente estamos llegando al final de esta sesión, y nos queda claro de las posibilidades de uso de estos geomateriales, pero también nos queda claro algo que me parece fundamental, que es la capacidad de observar detalladamente el mundo y de nombrarlo. Claro. Sí, yo quiero hacer un comentario en alcance a esta explicación tan detallada que nos dio el doctor Melgarejo. Por supuesto que estamos interesados, doctor, y a través de los vínculos que tenemos en el Instituto de Geología, que dicho sea de paso, algunos son de sus estudiantes, con instituciones académicas en temas de geología, porque no todo es geomateriales, ¿no? Están también la investigación de inclusiones fluidas, Sí. diagénesis y otro tipo de temas que están desarrollándose, yacimientos minerales, por ejemplo, con universidades de Perú, de Colombia, recientemente de Costa Rica y de El Salvador, ¿sí? Y Nicaragua. Entonces, creo que sí hay posibilidades de crecer hacia el sur con este tipo de iniciativas. Y una cosa que yo quisiera comentar en alcance también a lo que dijo de Fabregat, ¿no? Que se exilió en México. Desde hace muchos años este espacio que estamos habilitando para colocar la colección y hacer toda esta área de microscopía o de petrología, ¿no? Porque son microscopios petrográficos lo que estamos colocando, es como la evolución o la transformación de un espacio que inició de manera muy sutil, pequeñito, con 5 microscopios petrográficos donde se hacía observación en lámina delgada de muchos geomateriales, y que lleva el nombre de Fabregat, ese pequeño espacio. Entonces, no es consuelo, por supuesto, pero vamos a trasladar ese espacio universitario y lo vamos a oficializar para que toda esta área lleve el nombre del doctor Fabregat, ¿no? Entonces, yo quisiera agradecer nuevamente, sé que se acabó el tiempo, también a los presentes, veo que hay aquí mucha gente joven, ojalá no, atrás de ti, Pepe. Pero no sé si los atrajo la cuestión de las neurociencias, las nanociencias, la física, retomando un poco en retrospectiva el inicio de la provocación, ¿no? Sí. Esperemos que ya cambiemos un poquito la visión, ¿no? De que yo veo la geología incluso como un área en la que la transdisciplina y la interdisciplina es cada vez más necesaria para hacer interpretaciones, ¿no? Ayer yo le decía a la doctora Cecilia Nogués
lo importante que es para mí el concepto del nano, ¿no? Porque no nada más es la cuestión del tiempo geológico como lo puse en contexto ayer, sino ella puso en su propia diapositiva los enlaces para explicar la estructura, por ejemplo, de carbonos en un diamante, ¿no? A través de algo que te perdiste ayer, doctor, pero presentaron una nueva tecnología, o no sé si será nueva, pero para mí lo fue, de una observación a nivel nano a través de unas agujas, no recuerdo cuál era la técnica, pero era como una especie de linternita, ¿no? Que fue fascinante. Y ponían como ejemplo el uso en mineralogía, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Agradecerte. Gracias por la provocación. No me altera, al contrario, me provoca. Sí, porque de lo que se trata, como hemos visto, Sí. es de esa capacidad de asombro que podemos tener frente a un objeto, de poder verlo, observarlo, detallarlo y nombrarlo. Y eso, antes se decía con una palabra muy desgastada, amar lo que tenemos enfrente, Pues porque es. lo sabemos nombrar, porque sabemos nombrar nuestras rocas, porque sabemos nombrar el mundo que nos rodea. De verdad, les agradecemos muchísimo su participación en este encuentro. Muchas gracias.